Dios les continúe bendiciendo. Las experiencias del diario vivir, las circunstancias y las pruebas nos permiten conocer a un Dios soberano que está en control de todo. Nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe dependiendo totalmente en Él. En un momento dado, Charles Spurgeon dijo, la mayoría de las grandes verdades de Dios tiene que ser aprendidas por medio de las pruebas. Debe ser marcada a fuego en nosotros por el acero del rojo de las dificultades. De otra forma, no las recibiríamos verdaderamente. Y en ocasiones se nos hace difícil entender el valor de las pruebas. Sin embargo, debemos tener presente que el Señor quiere que confiemos plenamente en Él. Aunque en ocasiones, al enfrentar la adversidad, nuestra fe puede vacilar. Cuando vacilamos, tambaleamos, es imposible estar firme. Eso es lo que sucede cuando tenemos una fe vacilante. Esto no significa que dudemos de Dios y que creamos que Él no puede hacer prodigios y maravillas. El problema es que no confiemos plenamente en Él y le demos cabida a la duda. Vacilar entre la fe y la duda, como una barca en la tormenta, sirve para enfrentarnos de tal forma de cansarnos en nuestro caminar como creyentes. Además, debemos tener presente que no podemos minimizar las pruebas. El navegar o conducir a través de una tormenta es aterrante porque tiene poca visibilidad, nos hace sentir inseguros en nuestra dirección y el sentido de inseguridad se aumenta. Pero, ¿hasta qué punto podemos afirmar yo le creo a Dios? No llegaremos a ser firmes en nuestra fe hasta que reconozcamos que Dios es un Dios personal, que Él está atento a todo detalle en nuestras vidas. En el sermón que estaré exponiendo en este momento, en el día de hoy, tiene como título ¿Cómo enfrentar una fe vacilante? Y utilizaré el pasaje de Marcos 6 del 45 al 52 que lee de la siguiente manera. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que lo había despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaban. Pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, no yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los peces por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Este pasaje nos narra una experiencia sobrenatural que experimentaron los discípulos luego de haber presenciado el milagro de la multiplicación y la alimentación a 5,000 hombres simplemente con 2 peces y 5 panes. Jesús se acerca a sus discípulos luego de haber terminado de atender a aquella gran multitud y les da la orden que suban inmediatamente a la barca. Mientras él le dice eso a sus discípulos, también despedía a aquella multitud que estaba y que los había rodeado durante todo el día. El maestro toma la decisión de irse a solas a orar, pero llama la atención que a pesar de que Jesús les había dado la orden que pasaran al otro lado, se levanta un mal tiempo. Dice que eran vientos contrarios, el versículo 48. Y que Jesús estaba atento, pero Jesús estaba atento a todo lo que sucedía. Se da cuenta que sus discípulos están remando con gran fatiga cerca de la cuarta vigilia, más o menos a las 3 o a las 6 de la mañana. Se les parece andando sobre el mar, lo que lleva a los discípulos a pensar que era un fantasma, produciendo en ellos una gran tribulación, y lo podemos ver reflejado en el versículo 50. En este instante que Jesús, nuestro guía, refugio, consolador, les calma y los alienta diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, cesando así los vientos. El escritor de Marcos relata este acontecimiento como una experiencia sobrenatural para los discípulos. Imagínese usted que esté en medio de una tormenta y con tan poca visibilidad, si aparezca un personaje caminando sobre las aguas.
Además, en su humanidad, se le era difícil entender por qué se había levantado vientos contrarios cuando Jesús era el que les había dado la orden que cruzaran al otro lado. Lo que nos lleva a entender que aunque Él ha dado la orden de pasar al otro lado, no nos exime que atravesaremos tormentas y procesos difíciles en nuestra vida como cristianos. Lo maravilloso es tener la convicción de que Jesús nunca nos abandona y nos dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Por lo que es importante que cuidemos nuestro corazón y no lo endurezcamos, entendiendo que nuestro corazón se endurece cuando nosotros no creemos en lo que Dios nos ha dicho, cuando dudamos de las promesas y los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas y sus promesas que ha cumplido a través de todo este tiempo con nosotros. Al igual que sucedió con los discípulos, el miedo de la inseguridad y la duda es un sentimiento muy fácil de experimentar al enfrentar vientos contrarios, vicisitudes, pérdidas y miedo. En situaciones inesperadas, nuestra fe tiende a tambalear, a vacilar. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar una fe valiente y salir victoriosos, una fe vacilante y salir victoriosos como creyentes? Primeramente, debemos entender que para enfrentar una fe vacilante necesitamos tomar la decisión de creerle a Dios y que Dios estará con nosotros en cualquier momento. Es un acto que debemos tomar personalmente, el cual requiere obediencia, compromiso y entrega. Los discípulos obedecieron y se embarcaron en la barca. Lo vemos reflejado nuevamente en el versículo 45 del capítulo 6 de Marcos. Debemos de estar dispuestos a creerle a Dios y a obedecer a Dios y seguirle cueste lo que nos cueste. Entonces, esto requiere estar firmes en nuestra fe, pues Él nos ha prometido que estará con nosotros en todo momento. En Mateo 28:20 dice, nos recuerda, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Segundo, para enfrentar una fe vacilante es necesario que nosotros atendamos, nos centralicemos en Jesucristo. Dice el versículo, dice que viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos les veían y se turbaban. Pero enseguida habló a ellos nuevamente y le dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 49 al versículo 50. Al entender que era Jesús, sus miradas se centralizaron en Él. Los vientos se calmaron y ellos recibieron la ayuda y fortaleza dentro de las circunstancias que los rodeaban. Cuando nosotros como creyentes permitimos que las circunstancias, permitimos que las tormentas nos descentralicen del Señor, comenzamos a hundirnos, comienza la duda a crecer en nosotros. Cuando nosotros como creyentes permitimos que estas circunstancias opaquen nuestra misión, nos desenfocamos del blanco que es Cristo Jesús, permitiendo así que la visión se limite. Por lo que debemos tomar en cuenta el consejo del libro de los Hebreos. Dice, puestos los ojos en Jehová, en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual, habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menosprecio, la vergüenza y se sentó a la diestra del Padre, que hoy en día está intercediendo por cada uno de nosotros. Tercero, para nosotros poder enfrentar una fe vacilante debemos mantener enfocados en el Señor y tener la palabra en nuestros corazones y la mente. En Marcos capítulo 6, 50-20 nos dice, pero enseguida habló a ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. No podemos confiar en nuestra vista, nuestra razón o conocimiento como guía en medio de las tormentas porque nos producirá duda. Pero si ponemos nuestra dependencia en la palabra de Dios, el salmista en el Salmo 119 dice en el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si su palabra está en nuestros corazones, no importa lo que atravesaremos, sean vientos o tormentas que se levanten en contra de nuestras vidas. Si su palabra es nuestro fundamento, enfrentaremos cualquier duda, vacilación o barrera que se levante en nuestras vidas como creyentes.
al meditar la experiencia de los discípulos, recuerdo que en una ocasión nosotros, la familia, tanto mi esposo como mis papás y mis hijos, fuimos a ver a mi hermana a Plainfield, Illinois. Y en el transcurso del viaje, de momento se levantó una tormenta espantosa. La visibilidad era casi imposible, era nula, no podíamos detenernos porque a las orillas habían autos volcados y no había forma de podernos mover al lado. Sin embargo, mi esposo estaba manejando y nos decía: tranquilo, mientras podamos avanzar, llegaremos. Manténgase con sus cinturones abrochados y orando, porque ya llegaremos si Dios lo permite. La travesía no fue muy fácil, fue algo muy agotador, pero gracias a Dios llegamos. Aunque les testifico y les puedo decir y recalcar que fue un momento de incertidumbre, de mucha fatiga y miedo. Aunque el capitán de nuestra vida nos ha mandado y nos ha dado la orden que pasemos al otro lado, nada nos garantiza a nosotros que no tengamos que enfrentar circunstancias y vientos contrarios. De lo que sí tenemos la garantía es que el propósito de Dios es guiarnos, cuidarnos y darnos el ánimo para continuar hacia adelante en nuestra travesía al lugar que Él nos ha prometido. Si no vacilamos en nuestra fe, llegaremos cumpliendo con el propósito de Dios. Una de las razones por que nosotros vacilamos como creyentes es porque nos enfocamos en las circunstancias que nos están rodeando y que estamos enfrentando más que nuestro Dios. Y jamás y nunca, ninguna circunstancia, ninguna tormenta será más grande que nuestro Dios. Los problemas pequeños pueden parecerse enormes y comenzar a dominar nuestros pensamientos, por lo que debemos contener y considerar que cada situación a la luz de nuestro Dios tiene el control y tiene la autoridad para decir a los vientos y calmar la tempestad. Por lo tanto, le invito a tomar la decisión de creer que el Señor les ayudará a centralizarse en Él, a frejarse a las promesas de la Biblia. Si tomas estas 3 acciones y las conviertes en parte de tu vida, escribes y las recibes, te ayudará a dejar de tener una fe vacilante. Jesús nos invita y nos dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Está usted experimentando una fe vacilante? ¿Está usted caminando o navegando por fe o confía en su razonamiento? Si caminamos por vista, traerá ansiedad, temor y dureza a nuestro corazón. Pero la fe genera una gran tranquilidad y confianza. Piénsalo. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Una fe en Cristo o una fe que vacila? Que Dios nos ayude y su Espíritu Santo nos guía, no importando la tormenta que tengamos que enfrentar. Bendiciones y espero que esta palabra sea de edificación a tu vida.